Buenas noches, mi nombre es Cristian Piñas, soy del paralelo eje H3PA. Estamos en la materia de aplicaciones eléctricas y tenemos nosotros que explicar el PA. A mí me tocó la parte uno y 2 porque estoy haciendo un grupo con mi compañero Ramírez. Entonces, ¿cuál es el objetivo del PA1? Es conocer las relaciones de voltaje y corriente de un transformador, estudiar las corrientes de excitación, capacidad de envolto amperio y las corrientes de cortocircuito de un transformador. Bien, nos vamos nosotros a la parte de acá, que nos indica cálculos, simulación, procedimiento. Bien, en la parte uno nos indica que debemos identificar los tres devanados independientes del transformador marcados en la cara del módulo. Los tres devanados primarios son del uno al 2, del 3 al 4 y del 5 al 6. Entonces tenemos aquí del uno al 2, del 3 al 4 y del 5 al 6. Ya. Tenemos nosotros que medir los voltajes secundarios sin carga con se aplica un voltio de corriente alterna al devanado primario. Entonces aquí tenemos nosotros que medir el devanado primario, como digamos que era el uno al 2. Ya, entonces, sí, todo esto se hace en el circuito, en el simulador LV5. Ya, nos dice que conecta la fuente de alimentación en de 120, según indica el voltímetro, conectar a las terminales 4N. Entonces, aquí está, los terminales 4 y N. Ya, en la parte 4 nos dice, los devanados del uno al 2 y 5 y 6 tienen 500 vueltas de alambre, el devanado 3 y 4 tienen 865 vueltas, calcula las siguientes relaciones de vueltas. Entonces, como nosotros sabemos que la fórmula es del devanado uno al 2 sobre el devanado 5 al 6, que tenemos que, como habíamos comentado, que hay 500 vueltas cada uno, entonces la presión es 1. El devanado, en la parte B, tenemos que el devanado 3 a 4 es 865, entonces sería el devanado 1 al 2 dividido para el devanado 865, que nos da 0.578. Con el circuito que aparece en la figura 2, observamos el corriente y 2 ponen en cortocircuito al devanado 5 a 6. Aquí cortocircuito se refiere a que se hace como un puente con el medidor de voltaje, que en este caso sería como un voltímetro, entonces esto poner en cortocircuito el devanado 5 y 6. Ya, la dice que calcula la relación de corriente, y la relación de corriente es igual a corriente uno sobre corriente 2 que sería 0.4 dividido por 0.2, que eso nos da 2. Nos hace una pregunta que es igual a la relación de corriente es la relación de vueltas, explique por qué. Bueno, en realidad no. La relación de corriente no es igual a la relación de vueltas de un transformador. La relación de vueltas es igual a N1 sobre N2, que es inversamente proporcional a la relación de corrientes 2 sobre corriente 1. Ya, nos dice que con este circuito que aparece en la figura 3, observe que el medidor de corriente I3 pone en cortocircuito el devanado 3 y 4. Entonces, este es el medidor de corriente, esta parte de aquí. Vamos a acercar un poco. Hasta aquí nos mide corriente y acá nos mide voltaje. Entonces vemos que pone en cortocircuito, o sea, como un puente, ¿ya? Nosotros midiéndoles al devanado del 3 al 4. El medir corriente nos lo pone así. Eso se llama cortocircuito. O como sería un puente. O un circuito cerrado. Ya. Bien, en la parte de acá dice que tenemos que reducir el voltaje a cero y conectar la alimentación. Y también calcular la relación de corriente. Entonces, como habíamos visto que la corriente uno es igual a 0.4, la corriente 3 es igual a 0.111, nos da eso dividido a 3.6. Ya, entonces, aquí nos dice conectar circuitos seleccionados de la figura 4, observar que los terminales 4 y 5 de la fuente de emisión se van a utilizar ahora. Estas terminales por voltaje variable 0 a 208 voltios. Así que tenemos en la parte del implementado. Ya. Y aquí en la parte de acá nos dice que marque los valores que corresponden a la gráfica de la figura 5, luego trae una curva continua que pase por todos los puntos marcados. Entonces aquí tenemos la curva de voltaje versus la corriente. Entonces en la parte de las X es la corriente, en la parte de las Y es el voltaje. Entonces, como por ejemplo aquí como tenemos un poco más tenemos 100 voltios, nos da un poquito más de 20, unos 22 miliamperios. Entonces aquí nos indica que anote el voltaje nominal de cada uno. Este voltaje nosotros lo hemos medido con el medidor de voltaje, que sería esta parte de aquí, este de voltaje, y tenemos aquí nosotros eh, los resultados. ¿Ya? Entonces, como por ejemplo, nosotros vamos aquí al LV5 y el medidor de voltaje es con esta parte de aquí, donde dice aparatos de medición. Nosotros le damos clic y nos va midiendo aquí, según lo que nosotros hemos señalado. Ponemos actualizar y se actualiza la medición de voltajes. Ya eso es a lo que se refiere en esta parte. Y estos valores son los que nos ha dado. Por ejemplo, el terminal uno al 2, perdón, los terminales del devanado del uno al 2 nos da 124.9 voltios, los terminales 3 a 4, 215.6 y del 5 al 6, 724.5 que están graficados aquí. Así en la parte de acá tenemos estos valores que están indicados y también graficados en la parte de acá, como se puede ver en la imagen. Esos son los valores del medidor. Así mismo con la corriente. Entonces la corriente también hay una serie de conexiones. La del terminal uno al 2 nos dio 0.5, el 3 al 4, 0.3, del 5 al 6, 0.5, el 3 al 7, 0.3 y el 8 al 4, 0.3. ¿Ya? Entonces, eso fue en la parte de las corrientes. Ya, entonces nos pide que repita los procedimientos B, E y D, mide el voltaje de salida de 2 para cada devanado que se indica.
Entonces tenemos nosotros el 1 al 2, conectados a estos voltajes 119.5, 3 al 4, 79.3, el 5 al 6, 119.9, 3 al 7, 309. Y es efectivamente como estamos marcados en cada una de estas imágenes, que son del modelo de voltaje de la aplicación ALPC. Nos pide, ¿no? Mida y anote corriente 1 y voltaje 1. Corriente 1 que es 0.4, el E1, voltaje 1 que es 7.455 y la corriente 2 0.2. Esto es lo que nos salió en la parte de nivel de voltaje. Así en la parte de acá, tenemos nosotros aquí el E1 y la corriente. Ya, aquí tenemos también nosotros que medir y anotar la corriente de excitación. El voltaje de salida del 2, para acá voltaje de entrada, que significa la tabla 1, que es la tabla 1. Tenemos la corriente el E1 y el voltaje E2 y el voltaje E1. Entonces aquí en esta tabla tenemos la comparación de voltaje en paraje de segunda tensión, como que es el elemento transformador, que estamos nosotros trabajando en el universitario, nosotros haciendo la medición de voltaje. Tenemos un cuestionario que nos indica que concuerdan los voltajes medidos con los valores nominales. Si algunos difieren, explique por qué. Los valores de voltaje en algunos son diferentes, ya que la relación de las demandas no es igual para las tres bobinas. Al tener diferentes bobinas, la relación transformadora también lo será. ¿Pueden medir el voltaje de la corriente magnetizante de excitación? Porque sí, sí se puede medir la corriente magnetizante de un transformador no básico como es el EMS 8341, pero se debe hacer en condiciones de vacío, utilizando un medidor de corriente adecuado. Considera esta relación de corriente es inversa de la relación de vueltas. Expliqué por qué. Sí, la relación de vueltas es N1 sobre N2, entonces la relación de corriente es E2 sobre 1, que es igual a N1 sobre 2 debido a la ley de conservación de energía y la fórmula de potencia. Entonces nos pide también que observemos la corriente de magnetización, aumenta rápidamente después de alcanzar 7 voltajes de entrada. Ha variado la relación de voltaje entre las demanadas debido a la saturación del núcleo. Explique por qué. Sí, al alcanzar determinado voltaje de entrada, la relación de voltaje entre las demanadas puede alterarse debido a la saturación del núcleo. A medida que el voltaje de entrada, E1, aumenta también lo hace la corriente de magnetización. Sin embargo, al llegar a un umbral específico del núcleo de hierro transformador, puede saturarse magnéticamente. Esto sucede porque el núcleo ya no puede manejar un mayor aumento en el flujo magnético a medida que sube el voltaje. Cuando alcanza la saturación, el núcleo puede generar un incremento proporcional en el flujo magnético, lo que provoca distorsiones en el comportamiento del transformador, afectando su eficiencia y funcionamiento en general. Listo, eso sería la parte de la uno y nosotros nos vamos a la parte del PA2, que es la parte de acá. Bien, entonces, ¿cuál es el objetivo? Determinar la polaridad de los nebanados del transformador, aprender cómo se conectan los nebanados del transformador en serie aditiva, aprender cómo se conectan los nebanados del transformador en serie subtractiva. Bien, entonces, vemos en la parte de acá de los cálculos. En este procedimiento se conectarán en serie de dos nebanados del transformador. Al observar los objetos de esto produce, se apreciará la importancia de la polaridad. Entonces nos indica aquí que la figura número 3 cómo debemos conectar el circuito y aumentar la fuente de alimentación, ajustarla hasta 104 voltios, limitar el voltaje nominal, elevado 3 y 4, que es esta parte de aquí. Le acercamos un poco. Aquí tenemos nosotros que tenemos el voltaje del devanado 3 al 4. Solo tenemos la fuente de alimentación. Ya. Ya. No, en la parte 2 nos dice estudia el circuito que aparece en la figura 5. Observa cómo que el devanado 3 al 4 está conectado a una fuente de alimentación de 104 voltios. Corriente alterna, no conectado al circuito todavía. En este circuito ilustrado en la figura 5, dentro de la devanado en serie, uniendo las terminales 1 y 3. Entonces aquí tenemos nosotros uniendo los terminales 1 y 3. Entonces aquí tenemos nuestros voltajes en la parte de acá, E1, E2 y 3. En el que tenemos el E1, E2 son los azules y el E3 el amarillo. Y asimismo tenemos nosotros la medida, esta de aquí, como ya se indicó, es el programa, perdón, es el medidor de voltajes, el EBSIN, y tenemos nuestro voltaje E1, E2 y E3, que son 59.82, 59.82, 59.82 y 0.07 voltios, del 2 al 6. También pide otros, como midamos los voltajes en las terminales del circuito 4, que sería del voltaje 1 a 2, del 5 al 6 y del 2 al 6, que nos dan estos valores que están especificados. Y también tenemos esta parte donde medimos del 2 al 4, que nos da 44 voltios. Explique por qué el voltaje con dos demanadas en serie es aproximadamente cero en caso y casi 120 voltios en el otro. Esto depende del sentido de conexión de los demanados, que se determina por su polaridad. En el circuito 3 las polaridades son opuestas o no coinciden, significa que tiene una polaridad sustractiva. Y al ser sustractiva, el voltaje que se cancela o con voltaje casi cero, mientras que en el circuito 4 las polaridades coinciden, es decir, que la polaridad es aditiva. Entonces el voltaje se suma teniendo un voltaje de 119.3. ¿Cuál es el voltaje inducido en el devanado 1 y 2? El voltaje inducido debería ser el que se ha medido en los circuitos anteriores al ser alimentado por el mismo voltaje de los circuitos 3 y 4, debido a que es el mismo transformador.
y con la misma relación de transformador con el que se está trabajando, es decir, 59,8, que son casi unos 60 voltios. Si el devanado 1 a 2 se conecta en serie con el devanado 3 a 4, ¿cuáles son los tres voltajes de salida que se pueden obtener? El voltaje en 3 a 4 será la alimentación, 104 voltios. El voltaje en 1 a 2 será inducido en los anteriores circuitos, 3 y 4, serían 59,8 voltios. El voltaje en serie del devanado 2 a 4 está trabajando con un transformador. Sabemos que esta polaridad es sustractiva, entonces tenemos voltaje 1 al 3, sería voltaje 3 al 4 menos voltaje 1 al 2, que nos da igual de 104 voltios menos 59,8 voltios, que nos da un total de 44,2. Entonces el voltaje sería 44,2. ¿Cuáles son las conclusiones y recomendaciones? Las conclusiones serían que, con la vista en la práctica, se puede aprender que si un transformador se conecta en serie, la del voltaje resultante entre sus devanados será aditiva, es decir, se suma. Si su polaridad entre devanados coincide, en caso contrario sería sustractiva, es decir, se resta por voltaje. Pero con la vista en las prácticas, saber la polaridad de un transformador con devanados múltiples es fundamental porque afecta directamente la operación, seguridad y eficiencia del sistema. Las recomendaciones. En esta práctica se recomendaría utilizar con el simulador LBC, ya que no se encuentran módulos escritos de esta práctica. Es recomendable usar otro simulador o equipos reales para poder realizar mejor las prácticas y tener una mejor experiencia. Bien, eso sería mi parte. Entonces, muchas gracias por eso. Pues, eso sería de finalizar. Quien les habla, Ramiro Ulises Ramírez Negrete, y yo voy a presentar el informe de PEA número 3, que trata sobre transformadores en paralelo. Nos indica que debemos hacer el circuito que aparece en la figura 1, quedando el circuito. También nos dice que dejemos la resistencia en posición abierta para que el amperaje de IL, en este caso es I3, el 0,004, sea igual o cercano a cero. Luego nos indica que llevemos con una resistencia, que activemos la resistencia hasta que tengamos aproximadamente 500 miliamperios. En este caso solo se ha logrado obtener 0,472 amperios. Nos indica también calcule la carga de potencia, teniendo EL, que es 187,4, y IL, que sería en este caso la resistencia que pasa a través el amperaje que pasa a través de la resistencia, 0,472, da un total de 88,45 vatios. También nos indica que calcule la eficiencia del circuito. Tenemos una eficiencia, una potencia de salida de 84,45 y una potencia de entrada de 101,6. Dividido eso y multiplicado por 6 nos da una potencia de 87,05. Y las pérdidas sería la resta de estas dos, dando un total de 13,15. También nos pide calcular la potencia que entra en el transformador 1 y la que entra en el transformador 2. Como ambos transformadores, este es un ejercicio en transformador en paralelo, un requisito es que ambos transformadores sean iguales, tengan la misma corriente nominal. Por lo tanto, van a entregar la misma potencia, siendo el I1, que es la que mide I1, 236 miliamperios por EL, el voltaje que pasa a través de la carga resistiva, 187,4, dando un total de 44,22. Y la del transformador 2, al ser igual, también va a dar lo mismo. La I2, que es I2, 0,236 por 187,4 voltios, que es EL, va a dar 44,22 vatios. Ahora vamos a ver la parte de resultados. Miden otro voltaje de la carga de la corriente, secundario del transformador y la potencia de entrada. Entonces tenemos que EL va a ser 0,87,4 voltios, IL 471 miliamperios, I1 y I2 van a ser iguales, 236 miliamperios, y potencia de entrada va a ser 101,6 vatios. Como anexo se puede ver el autor, en este caso mi persona, haciendo el circuito 1 por el simulador LBC. En esta práctica no se ha dado cuestionario, así que se lo deja en blanco y vamos a las conclusiones. Con lo visto en las prácticas se comprendió que para tener transformador en paralelo tiene que tener la misma relación de transformación para asegurarse un reparto equitativo de las cargas y evitar diferencias de tensiones que pueden generar corrientes circulantes o no deseadas. Con la realización en las prácticas se puede observar que la conexión incorrecta o las diferencias de las características de transformadores puede generar problemas graves, como sobrecalentamiento o daños en el equipo. Y la recomendación sería usar transformadores reales para poder aprender a manipular de manera correcta una conexión en paralelo de transformador. Y así concluye la práctica número 3 y nos vamos a la número 4.
Práctica número 4. Motor de corriente continua, quien le jala Ramiro Luis Ramírez Negrete. Actividades de la práctica. Conecta el circuito que aparece en la figura 4. El reóstato está en serie, campo en derivación combinado se conecta en paralelo con la armadura a través del voltaje de entrada. Como se puede ver, este es el circuito que queda con lo indicado. Y ahora nos pide que ajuste el reóstato a la resistencia mínima, 0 ohmios, se conecta la energía y la ajuste a 120 voltios. Esta es la velocidad que queda el motor al trabajar con una resistencia en 0 ohmios en el reóstato y una alimentación de 120 voltios. Queda una velocidad de 1267 revoluciones por minuto. Ahora nos pide que aumentemos la resistencia del reóstato a 500 ohmios, dando con una velocidad de 2079 revoluciones por minuto. Y el sentido que nos queda del motor es un sentido horario, como se puede ver en la figura 4.7. Muy bien. Ahora nos pide que cambiemos la polaridad de voltaje de entrada, intercambiando los cables de conexión de la fuente. Como se puede ver en esta figura, se han cambiado los cables de entrada, lo que nos indica que al repetir el procedimiento, nos queda que el sentido del motor es antihorario y la velocidad, como se ha cambiado el voltaje, perdón, se ha cambiado la polaridad de la alimentación del motor, queda cuando el reóstato es de 0 ohmios, menos 1267 revoluciones por minuto, y cuando el reóstato es de 500 ohmios, es menos 2061 revoluciones por minuto. El sentido del motor queda siendo antihorario, como se ha cambiado la polaridad, ahora gira hacia el otro lado. Ahora nos pide que devolvamos los cables como estaba, pero cambiemos la polaridad de la armadura. Como se puede ver, ya se ha vuelto los cables como estaba y la polaridad de la armadura también. En lo que nos pide ahora es saber el sentido horario del motor. Sigue siendo un sentido antihorario. Y las velocidades, como no se han cambiado más parámetros, sigue siendo la misma. Menos 1267 cuando el reóstato está en 0 y menos 2061 cuando el reóstato está en 500 ohmios. Por último, nos pide que variemos el voltaje de entrada poco a poco y veamos cómo afecta la velocidad del motor. Como se puede ver, cuando el voltaje es aproximadamente 30 voltios, la velocidad será aproximadamente 298 revoluciones por minuto. Cuando el voltaje sea 60 voltios aproximadamente, será de 622 revoluciones por minuto la velocidad del motor. Cuando el voltaje de alimentación sea aproximadamente 90 voltios, la velocidad del motor será 943 revoluciones por minuto. Y por último, cuando el voltaje de entrada sea 120 voltios, la velocidad del motor será 1282 revoluciones por minuto. Como se puede ver, la velocidad es afectada directamente por el voltaje de entrada, dándonos una línea casi recta. Por último, tenemos el cuestionario. También podemos ver en anexos el autor implementando el circuito de la figura número 4, como se puede ver en la imagen, por el software LVC. Ahora tenemos el cuestionario. Explica lo que sucede cuando el motor cede, se pierde la alimentación del campo en derivación. La falta de la alimentación al campo de un motor corriente continua en derivación puede provocar un incremento descontrolado de la velocidad, causar daños tanto mecánicos como eléctricos y ocasionar que el motor deje de funcionar. Lo que se conoce también como embalar, que el motor se está embalando. Eh, Puede ocurrir lo mismo con un motor CD conectado en campo en serie. El fenómeno de velocidad descontrolada, runaways, no puede presentarse en un motor de corriente continua con campo en serie, ya que la misma corriente que produce el flujo magnético alimenta también al inducido. Si esta corriente se corta, el motor se detiene, evitando cualquier daño en derivación en un incremento excesivo de velocidad. Es un buen método de control la velocidad al hacer que varíe el voltaje de la armadura. Regular la velocidad ajustando el voltaje de la armadura es una técnica eficiente, confiable y muy común en los motores de corriente continua, especialmente en situaciones donde se necesita operar a velocidades por debajo de la corriente nominal. No obstante, para alcanzar velocidades superiores o maximizar la eficiencia bajo distintas condiciones de funcionamiento, puede ser necesario implementarla con otros métodos de control, como la modificación de flujo magnético. Ahora tenemos las conclusiones. Con lo visto en las prácticas se puede comprobar que el motor tiene un buen rendimiento a cargas moderadas y pesadas, mostrando eficiencia y superación bajo estas condiciones. Y con lo realizado en las prácticas se pudo ver que el motor con conexión de derivación puede variar su velocidad variando el voltaje de alimentación o también la resistencia en el reóstato. Recomendaciones. Sería recomendable usar motores reales para poder experimentar cómo son las partes de un motor y poder regularlo de manera física. Y con esto concluye las prácticas de aplicaciones en la electricidad.